Hola amigos, bienvenidos a nuestro sexto encuentro de preguntas y respuestas desde los estudios de Bnei Baruch de Israel. Con ustedes, como todas las semanas, Sebastián y Irán. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos esperando sus preguntas. Ustedes pueden ingresar en el Zoom en el número 27 98 99 465. Pueden verlo en la página de Facebook. Si ingresan al Zoom vamos a poder escucharlos en vivo y eso va a hacer la clase mucho más interesante. Esperamos que tengan muchas preguntas. Nosotros, como siempre, empezamos la clase con un resumen general y, y si ustedes tienen preguntas están invitados a hacerlas tanto por chat como en el Zoom con la transmisión en vivo. Nosotros vimos que en realidad lo que fue creado fue el deseo de recibir. El creador, que es el deseo de otorgar, quería crear un ser, una criatura que pueda recibir todo el bien que tenía en el pensamiento de la creación. Está la famosa parábola de la torre llena de todos los tesoros, pero el rey no tiene invitados. Entonces lo que hizo fue crear el deseo de recibir para poder llamar a invitados que vengan a disfrutar de todo el bien que tiene para dar. Ahora, este proceso, la sabiduría de la Cábala lo describe con su propio lenguaje. Nosotros ahora vamos a ver un resumen general de todo lo que es la estructura de tanto de los mundos como las almas, con un paneo muy general, muy general, sin entrar demasiado en detalles. Entonces dijimos que el creador creó el deseo de recibir. Nosotros lo describimos en 4 fases de luz directa. El proceso se dio de la siguiente manera. Vamos a pedir a Sebastián que nos dibuje el proceso. El primer paso fue que el creador creó el deseo de recibir y lo llenó por completo. Ese proceso se llama... ese proceso es la primera fase. Se crea el deseo de recibir y es llenado por completo. Esa es la primera fase y al final de la primera fase lo que sucede ahí es que descubre que en realidad el dar está por encima del recibir y que al recibir se aleja del dador. Eso se llama la creación del deseo, 4 fases de luz directa. O sea, el dar está por encima del recibir, obviamente porque el que da es la fuente. Entonces, el deseo de recibir siente que al recibir se aleja del dador. Esa es la parte final del... Ahí como Sebastián está dibujando. Esa es la parte final del deseo de recibir. Y lo que hace el deseo de recibir es elige no recibir. Uno ve... La primera flecha es la raíz, que ahí está el pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus creados. Luego la segunda es el deseo de recibir que fue creado, que recibe toda la abundancia. Ahora, la segunda fase, luego que decide no recibir, lo que hace es realmente rechazar toda la luz y no recibe nada. Ahora acá hay un problema, porque si el pensamiento de la creación es que reciba justamente todo el bien, entonces no está cumpliendo con el pensamiento de la creación. Por lo tanto, lo que hace es crear la tercera fase, que pueda recibir y también otorgar. De esa manera puede estar en adición con el creador. Porque si únicamente recibiría, estaría alejado. Ahora, como en esta estructura puede recibir para otorgar, puede estar en adición con el creador y recibir. Y por último, es creada la Malhut, la cuarta fase, que puede recibir toda la abundancia y a la vez
puede recibir al estatus del creador, el estatus del dador. Quiere recibir toda la abundancia, todo el bien que el creador tiene para dar y al creador mismo. Estos son las 4 fases de luz directa. Tienen el nombre también de raíz, Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut. O también fase 1, 2, 3, 4 o Aleph, Bet, Gimel, Dalet en hebreo. Y también el nombre de Havaya, que es el nombre del creador, que se repite en toda la creación, que esa en realidad es la estructura de toda la realidad. Esta fórmula básica de 4 fases de luz directa es la base de la sabiduría de la Kabbalah. En que siempre si uno tiene dudas, esta fórmula contiene toda la sabiduría de la Kabbalah en realidad. Aquí lo que Sebastián está dibujando en círculos es el mismo proceso, únicamente que lo que está aquí, lo que hay que remarcar aquí, que aquí el deseo recibe de forma directa, por eso se llama luz directa. La luz entra directamente a la vasija y es recibida por el deseo. Hasta aquí no hay ningún problema. Está todo, aparentemente que está todo perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Hay un proceso aquí que se llama vergüenza, que hace que haya en Malhut una restricción que se llama la primera restricción. Lo que hace esta primera restricción es que no permite que la luz sea recibida de forma directa, sino únicamente puede ser recibida si es para darle contento al creador. Malhut recibe todo, y en la última parte de Malhut se revela algo nuevo llamado vergüenza y hace la restricción. Esa restricción se llama la primera restricción y de aquí en más únicamente se recibe con el fin de otorgar. Ese proceso con el fin de otorgar lo llamamos la intención, en realidad se llama pantalla también, masaj. Lo hemos visto que en realidad para llegar a la igualdad de forma con el creador hace falta tener esta pantalla. Y a partir de esto, entonces, se recibe únicamente con esta condición. Luego de esto se empieza a formar los mundos. Se empieza a formar, el deseo empieza a llenarse de esta manera, que es únicamente con el fin de otorgar, y se producen los 5 mundos. 5 mundos que son llamados Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. 5 nombres, 5 mundos. Se darán cuenta que también teníamos las 4 fases de luz directa y raíz. También son 5. Los mundos también son 5. Cada mundo tiene una función diferente. Y en realidad uno diría que hasta aquí estaría todo perfecto. Se crean los mundos. Está todo en perfección. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hace falta algo más? Y lo que sucede aquí es que en realidad todo esto está bajo el dominio del creador de una forma directa y absoluta. Ahora, aquí lo que hace falta en realidad es crear realmente una criatura que sea independiente. Y ahí es donde se crea el alma de Adam Rishon, que es el alma única, que es creada en el mundo de Atzilut, en el jardín del Edén. Y esa es la historia de Adán, como es conocido en español. El pecado del árbol del conocimiento, come del pecado y es expulsado del jardín del Edén. Se rompe el alma en 600.000 partes y caen todas esas partes en los mundos de Bia, como vimos. A ver si podemos dibujarlo, que ese dibujo es siempre muy bueno tenerlo en mente, porque de esa manera uno puede entender cómo es
¿Cómo es el proceso? Ahí está. 600.000 almas que caen a los mundos de Bia. Y ahora tienen que pasar por el proceso de corrección y ascenso y volver a lo que es En Sof, lo que fue en el principio. Pero, ahí está, Dama Rishon, que ese es el alma que está en el mundo de Atzilut. Caen esas partes del alma a los mundos de Bia. Ahí está. Bria, Yetzirah y Asia. Y por último, lo que nosotros conocemos, que lo hemos visto, que en realidad esta es la evolución de los deseos egoístas, como fue el pecado de Adam Arishon. El mundo espiritual se maneja con la intención, con el fin de otorgar, hasta el pecado de Adam Arishon, donde cae a este mundo y empieza a desarrollarse el deseo de forma egoísta, que tampoco tiene libre albedrío alguno hasta que se despierta el punto del corazón y permite que haya esa doble naturaleza, tanto la naturaleza egoísta que nosotros conocemos de este mundo, como el punto del corazón, que es una chispa de lo que es el alma de Adam Arishon. Nosotros, al estudiar Kabbalah, estudiar los libros de Kabbalah y pasar por el proceso de corrección, conectándonos con otras personas, podemos revelar al Creador en la conexión entre nosotros y comenzar a ascender en la escalera espiritual hasta llegar al fin de la corrección. Y ese es el propósito de la vida, ese es el propósito de la humanidad y del hombre. Como hemos visto, de llegar del amor al prójimo al amor al Creador. O sea, acá tenemos dos movimientos. Tenemos el pensamiento de la creación, que viene desde arriba hacia abajo, y el propósito de la creación, o el fin de la creación, es llegar a la adhesión con el Creador. Y con esto hemos finalizado. Hasta aquí habla la sabiduría de la Kabbalah. Después ya no nos cuentan qué es lo que pasa después de este proceso. Preguntas. Un segundo. Nosotros tenemos que abrir el Zoom. Nosotros no abrimos el Zoom. Perdonen. Si alguien escribió en el Zoom, no vimos la pregunta. Tenemos una pregunta en el Facebook que nos preguntan acerca de Zeir Anpin. Que no le quedó claro el nombre de Zeir Anpin. Nos pregunta Marta. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el Zoom? Quiero abrir el micrófono. Bueno, nos pregunta Marta acerca de que la tercera fase de Zeir Anpin no le queda clara. A ver si lo podemos explicar de nuevo. ¿Qué es lo que no le queda claro? Aparentemente el recibir con el fin de otorgar. Si alguien hizo alguna pregunta en el Zoom, en el chat, que nosotros no vimos, pueden escribirla de nuevo la pregunta y se la vamos a contestar. Sobre las 4 fases, la tercera fase. La tercera fase. Dijimos que en un principio fue creado el deseo de recibir y el deseo de recibir se llenó.
Primero está el pensamiento de la creación. El pensamiento de la creación. Vamos a llamarlo Keter o raíz, que es el propósito que tiene el creador de llenar y satisfacer a los seres creados. Se crea el deseo de recibir y el deseo de recibir es llenado. Dijimos que esta es la primera fase o la fase de Jokmah. ¿Qué es lo que pasa? Que al final de la primera fase, el deseo de recibir no solo siente el placer que recibe, sino que siente el dador, que recibe de alguien. Y en consecuencia quiere ser como quien da. Pero como es deseo de recibir, la única posibilidad que tiene es no recibir. Que quiere ser como el dador, que se desarrolla, digamos, el deseo de otorgar en él, es lo que se llama la fase de Binah. Es Binah. Entonces tenemos hasta ahora que se desarrolló el deseo de recibir y el deseo de recibir fue llenado. Pero el deseo de recibir, mientras tanto, no quiso él independientemente, sino que como quiso, lo consiguió. No es que tuvo que desearlo por sí mismo. Que eso es lo que nosotros vamos a llegar en Malhut. Nosotros en Malhut vamos a llegar a que el deseo quiere por sí mismo. Entonces tenemos Jokmah, que recibe, y Binah, que da. Y ahora toda la creación va a ser cómo poner en relación estas dos fases, que son recibir y otorgar. ¿Qué es lo que pasa? Que el deseo de otorgar, que se desarrolla en Binah, ahora al final, ¿qué es lo que va a sentir? Que la única forma que tiene de darle al Creador es que Él reciba. Nosotros esto muchas veces me parece que lo hemos explicado anteriormente con lo que es, no la parábola, sino, ¿cómo es que se dice? La alegoría. Sí. La alegoría de el anfitrión y el invitado. Que alguien prepara un banquete a alguien para otra persona y la otra persona no solo que tiene lo que está servido en la mesa, sino que tiene la sensación del dador. Entonces ahora él usa lo que es el deseo de recibir para satisfacer al dador. Y esa es la condición que se crea en la tercera fase. Que la segunda fase se convierte como si fuera en el planeamiento de la tercera fase. ¿Qué es lo que dice la tercera fase? Para satisfacer ahora al dador, yo lo que tengo es que recibir. Tengo que comer de lo que él preparó para mí. Pero con el propósito de satisfacerlo a él. Y eso va a ser la tercera fase. Que entonces en la tercera fase él va a recibir, pero con el propósito de satisfacer a quien le está dando. Y esto es lo que es Seranpin. Seranpin. ¿Qué quiere decir pequeño? ¿Qué es pequeño? ¿Por qué? Porque no puede usar todo el deseo de recibir para otorgar. Mientras tanto. Seranpin. Y como consecuencia de eso se da cuenta que la única forma que puede realmente es que él reciba, usar su cualidad por completo. Y entonces se crea la cualidad de Malhut, que es que ahora él quiere tanto recibir como ser como el dador, quiere recibir las dos condiciones. Y entonces ahora él quiere por sí mismo. No, al revés. Malhut. Seranpin y Malhut. Estas son las cuatro fases.
Y ahí estamos, explicamos la tercera fase. Después vamos a ver un montón de características que tiene esta tercera fase. Pero para el próximo curso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta en Zoom? Hola. ¿Sí? Hola, ¿Hola? ¿a qué se le llama? ¿A qué se le llama mundo en la Cábala? ¿A qué se le llama mundo En la cámara. en la Cábala? Sí. Luego de que se desarrollan estas cuatro fases de luz directa, vamos a abrir otra página. Se desarrollan las 4 fases de luz directa. 4 fases. Ahora el deseo de recibir, que se llama Malhut, toma una decisión de que dice que no quiere recibir para sí mismo. No quiere recibir ahora para sí mismo, sino que quiere recibir únicamente bajo la condición que le da al Creador. No quiere recibir para sí mismo. Que no quiere recibir para sí mismo, te podemos ver que es consecuencia de que siente vergüenza. No quiere recibir entonces para sí mismo. Esta acción la vamos a llamar restricción. Entonces ahora existe una ley que es que puede recibir únicamente, puede recibir todo lo que quiera, pero puede recibir únicamente si lo hace con el propósito de dar. Si no, no puede recibir. Y esa es la ley que existe en los mundos espirituales, que se puede recibir, pero únicamente bajo la condición de otorgar. Después vamos a ver que hay una segunda restricción, también en el próximo curso vamos a decir que se va a desarrollar un lugar donde no se puede recibir, no existe la fuerza en el ser creado de poder recibir con la intención de otorgar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos confundamos. Se desarrollan las 4 fases de luz directa. Malhut decide que no recibe para sí misma, sino que recibe con el objetivo de que no recibe para sí misma, es la restricción. Y que recibe únicamente con el objetivo de otorgar. Que recibe con el objetivo de otorgar es que ahora va a trabajar con lo que se llama masaj. Masaj. Acuérdense esta palabra. Esta palabra ahora va a poner en relación el deseo y la luz. Como si fuera la fórmula general de la creación, es el deseo, masaj, luz. Son las 3 variables de las cuales habla la Kabbalah. La Kabbalah permanentemente habla de estas 3 variables. Deseo, masaj, la pantalla y luz. Ahora, estas 3 variables las toman distintas intensidades, distintas secciones que hacen y demás, y de ahí vienen todo el desarrollo de la Kabbalah. Entonces, 4 fases: restricción, que no recibe para sí mismo, prohibido recibir para sí mismo; masaj, que recibe con el objetivo de otorgar. Ahora que tiene el masaj, se empieza a desarrollar una graduación de cuánto se puede usar el deseo con la finalidad de otorgar. Y eso es lo que va a constituir los mundos. ¿Qué significa esto? Que los mundos, por eso mundos, viene de la palabra ocultamiento. Ocultamiento. Toda la luz que está en Ein Sof no puede iluminar, sino que puede iluminar una parte. Entonces, en cada mundo la luz que ilumina es menor. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta gradación? Para que nosotros podamos ascender también gradualmente. No tenemos que trabajar bajo la condición de Ein Sof. ¿Cuál es la condición de Ein Sof? Que tenemos que recibir toda la luz. Pero ¿cómo tenemos que recibirla si nosotros queremos recibirla? Con un masaj, con el propósito de otorgar. Nosotros no podemos trabajar de esa manera. Entonces, se desarrollan los mundos donde en cada mundo hay cada vez una gradación menor de la luz.
Eso es todo. ¿Qué es lo que eso nos permite? Que nosotros podamos estar rodeados de la luz, pero de una luz que es idónea para la condición en la cual nosotros nos encontramos. ¿Estamos? Y por eso al fin de la corrección tenemos que volver a Ein Sof. No hay mundos, no hay más ocultamiento. ¿Algo más? Creo que Colombia quería preguntar. Sí, Colombia. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con el creador y las criaturas. Lo que pasa es que parece que las vasijas están directamente relacionadas con hombres y mujeres, pero ¿qué sucede con el resto de la creación? Es decir, con los animales y las plantas. Ellos, ¿qué parte de esos mundos están viviendo realmente? ¿Ellos son los que otorgan, son los que reciben, o ellos también reciben y otorgan? ¿Cuál sería su función dentro de toda la creación? Nosotros vimos las 4 fases de luz directa, que en realidad la luz pasa por un proceso de desarrollo. Toda la realidad pasa por ese mismo proceso. Eso se puede ver en el grado, también en el grado que vos decís, que está el grado inanimado, vegetal, animal y hombre. Así, toda la realidad se divide en 4 partes. También se podría decir, dentro del grado inanimado uno tiene tierra, aire, agua y fuego. Todo es ese mismo proceso. Ahora, con respecto a la parte de ese nivel que está debajo de lo que es el nivel hablante, el nivel del hombre, nosotros vimos en la clase anterior, creo que eso es considerado como un ángel, ángeles. Tienen una única fuerza y están manejados de forma instintiva. Y toda esta naturaleza está, todo eso, todos los mundos, todo lo que nosotros estamos hablando ahora, fue creado únicamente para el hombre. Para que el hombre llegue al propósito de la creación, que es ser semejante al Creador. Todo lo que son los animales, las plantas y todo eso, todos esos niveles y todos los mundos están dentro del hombre. Fueron creados para el hombre y están dentro del hombre. Sebastián, ¿tienes algo para agregar? No. No sé si quedó claro. ¿Alguna otra? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahí está la famosa frase de todo fue creado para servirme a mí y yo fui creado para servir a mi creador. O sea, todo lo que está en la naturaleza, todas las personas, todo lo que existe fue hecho para servirme a mí y yo para servir a mi creador. Esa es la forma que la Kabbalah ve todo lo que existe, todo está hecho todo fue creado para ti. Y vos para servir al creador y que todo eso sea para el creador. Sí. Sí, mi pregunta tiene que ver con lo que acaba de decir. Entonces, tenemos un mundo que fue hecho para servirnos a nosotros como seres humanos y nosotros servimos a Dios. Al servir a Dios nos servimos a través de ¿qué? A través del servicio a la naturaleza, a través de un tipo de ritual en específico. ¿En qué momento se manifiesta mi servicio al Creador? Tu servicio al Creador se presenta o se pone de manifiesto cuando le das al Creador la posibilidad de que se manifieste en el mundo. O sea, la cualidad del otorgamiento y el amor que es el Creador no está presente en el mundo. Entonces, para que pueda estar presente en el mundo, únicamente el hombre lo puede hacer.
inclusive el resto de los niveles de la naturaleza, vamos a decir, nosotros, a ver si te voy a responder a lo que me parece que estás preguntando, vamos a decir. A lo mejor no lo estás preguntando, pero es una pregunta que tiene mucha gente muchas veces, vamos a decir, ¿qué tipo de relación tiene el hombre con lo que normalmente se entiende como naturaleza? Aunque la Kabbalah va a llamar naturaleza por completo a lo que son todas las fuerzas actuantes en la creación y no lo que vemos en el mundo inerte y biológico, vamos a decir, sino a todas las fuerzas espirituales y demás, la Kabbalah lo llama naturaleza. Que en gematría tiene el mismo valor que Elohim. La naturaleza y Elohim, que es uno de los nombres de Dios, tiene el mismo valor en la gematría. Cuando habla de la naturaleza está hablando de Elohim. Por eso Baal Sulam dice que se pueden cumplir o los mandamientos de la naturaleza o las leyes del Creador. Vamos a decir, invierte los términos para hacernos ver, vamos a decir, de que en realidad, vamos a decir, lo que estudiamos es la naturaleza. Y nosotros tenemos que ver cuál es el propósito que la naturaleza tiene, que es lo principal, vamos a decir, que normalmente no tomamos en consideración, si es que la naturaleza tiene un objetivo, y la naturaleza tiene un objetivo que es llevar al hombre a la adhesión con el Creador. Ese es el objetivo que la naturaleza tiene, y todas las partes que la naturaleza tiene no cumplen otra función que la de llevar al hombre a estar en equivalencia con el Creador. ¿Estamos? Eso punto 1. Todo lo que existe en la naturaleza no tiene otro objetivo ni cumple otra función que llevar al hombre a estar en equivalencia con el Creador. O sea, el centro de la creación es el hombre. Punto 2. Sí, nosotros los problemas que existen en la naturaleza, vamos a decir, en la naturaleza biológica y demás, nosotros lo podemos solucionar trabajando sobre la misma naturaleza. De ninguna manera, no existe ninguna posibilidad de solucionar ningún problema en la naturaleza trabajando directamente sobre la naturaleza, sino que el hombre sobre lo que tiene que trabajar es sobre el nivel del hombre con el hombre. Vamos a decir, todos los niveles de la naturaleza se ven afectados como consecuencia de las relaciones que hay entre el hombre y el hombre. Nosotros no es algo que lo podemos ver, pero todos los niveles, como el hombre está compuesto de estos niveles que existen exteriormente se ven afectados por cómo la interioridad del hombre. Digamos, las relaciones entre las personas crean huracanes o incendios, terremotos, plagas, enfermedades en todo el mundo, solo porque la relación entre las personas no es la correcta. Por eso la ley principal de la Torah es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en la medida que nosotros trabajemos sobre nuestras relaciones, también la naturaleza, vamos a decir, va a ir con nosotros. O sea, la naturaleza únicamente padece como consecuencia de que nuestras relaciones no son las apropiadas para estar en equivalencia con el Creador. ¿Estamos? Espero haberte respondido, vamos a decir, cuál es el lugar que tiene la naturaleza inanimada y biológica en la Kabbalah. O sea, el lugar que tienen en la naturaleza. La Kabbalah es el estudio de la naturaleza. Pregunta Adri Córdoba. ¿Quieres abrir el micrófono? Sí, perdón. O sea, trata de esta, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, la contaminación. O sea, si nosotros no estamos en concordancia con el prójimo o haciendo cosas como para el otro, estamos destruyendo a la misma naturaleza, ¿no? No estamos en concordancia con el Creador. Acá hay un tema delicado con respecto al prójimo. No es un tema de ahora ir y hacer caridad.
como se conoce popularmente, sino que eso que yo hago por el prójimo sea para estar en concordancia con el creador. El fin no es el prójimo, sino el creador. Eso es una cosa que tiene que quedar en claro. Y otra cosa que realmente si nosotros haríamos de esta manera para llegar al creador, todo el resto de las cosas se ordenarían. También la economía mundial, también todos los niveles. Todos los niveles, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es permitir que el creador se revele en este mundo y el mundo empieza a manejarse de acuerdo al principio del otorgamiento y el amor. Pero no es algo que el hombre lo hace, sino el hombre lo que hace es le da lugar al creador que se revele y que el mundo sea conducido por esta fuerza. Tienes que abrir el micrófono si quieres hablar. Parece que se cortó el... No, yo no soy... Bueno. Un segundo. Preguntale si se nos escucha a nosotros. ¿Nos escuchan? Sí, ahora volvió el... Volvió, pero a mí... ¿Nos escuchan ahora? ¿Nos escuchan? ¿Sí? No sé si nos escuchan. Levanten la mano sé, si... algo pasó. ¿Nos escuchan ahora? تفتح الميكروفون שלנו. Ahora sí nos escuchan, ¿no? Ya. Ajá. Sí. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, o sea, no hacer cosas para nuestro propio beneficio, o sea, no hacerlo en base al creador, o sea, que eso sea lo que nos mueva, pues. No que no hacer cosas para tu propio beneficio, vamos a decir, acá hay... O sea, después, más adelante vamos a pasar otro curso y demás. Van a ver, vamos a decir, van a estudiar este libro, también ya que estamos... Parece que se le cayó el agua encima. Van a estudiar este libro, que son los escritos sociales de Rabash. Y van a ver un poco cómo trabajar, cómo empezar a trabajar con nuestra naturaleza, con el objetivo de revelar al Creador. Vamos a decir, acá entramos en toda una problemática mucho más amplia, que después posteriormente la gente que esté interesada lo va a poder estudiar, que es cómo trabajar con nuestra propia naturaleza para llegar a estar en equivalencia con el Creador. Porque todas nuestras fuerzas anímicas tienen que estar utilizadas, pero con el mismo objetivo que la creación tiene. Y entonces no es que yo egoístamente no tengo que querer, por ejemplo, llegar a estar en equivalencia con el Creador. Está bien, porque en un principio así voy a desarrollar ese deseo. Después ese deseo va a pasar por otras etapas de desarrollo. Pero en un principio... Vamos a decir eso, vamos a decir ese apropiado. Después también que cada persona se preocupe, vamos a decir, por lo que él necesita, obviamente que lo tiene que hacer. ¿Estamos? Y algo más que es importante tener claro, que la acción puede ser de recibir o de otorgar. No importa cuál sea la acción, lo que importa acá es que la intención sea con el fin de darle contento al Creador. Acá en cada uno de las posibilidades que tenés, vas a ver que se puede desarrollar por completo toda una tendencia, vamos a decir. Y eso es lo que nosotros vemos en la humanidad, vamos a decir. Que no que la humanidad decide sobre esas cosas, sino que la gente tiene placer. Por ejemplo, a lo mejor la persona tiene placer de dar, y en ese sentido se genera toda una tendencia, vamos a decir, que... Toda una escuela filosófica. Claro. O preocuparse por sí mismo, entonces, eso es lo único que es importante. A partir de ahí se desarrolla, y nosotros vemos que eso, vamos a decir, ahora, cómo cada una de estas tendencias se puede poner que se use para llegar al fin que tiene la creación. Esa es toda la problemática, y eso es lo que puede hacer la Kabbalah. Eso es lo que viene a traer la Kabbalah. ¿Qué es lo que trae la Kabbalah? Cómo usar nuestra naturaleza para estar en equivalencia con la naturaleza. La naturaleza tiene un plan. ¿Cómo nosotros podemos usar por nosotros mismos nuestra naturaleza para ir en la dirección que la naturaleza va?
Y en cambio, si no, el sistema entra como en un equilibrio. Uno le pega al otro y un tercero lo consuela. Entonces uno tiene placer de pegarle, el otro tiene placer de consolarlo. Y así el sistema se convierte en un círculo que no termina nunca más. A partir de ahí se construye La ley, la religión y demás. Y entonces no, el tema es, vamos a decir, cómo nosotros no quedar encerrados, vamos a decir, esclavos de el placer que cada uno tiene con respecto a una tendencia, y que así el mundo quede ordenado, sino que no, que el mundo es el ocultamiento del Creador. Cómo nosotros podemos usar todas las cualidades que tenemos para ir en la misma dirección que la naturaleza tiene, y entonces estar en concordancia con la naturaleza. Y si estamos entonces en concordancia con la naturaleza entera también nos va a ayudar. Vamos a decir, la naturaleza entera también va a ir con nosotros. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta en el Zoom? Monterrey están pensando, quizás van a preguntarnos. No se animan. Están en silencio todos. Bueno, hay preguntas en el chat. Vamos a leer preguntas en el chat. Nos pregunta Maribel Pérez, ¿el deseo de recibir es igual a la luz? Es lo que explicamos antes, que en realidad está el deseo de recibir, la luz que es el deseo de otorgar y la pantalla que es lo que está en el medio. Es lo que permite que la luz y el deseo de recibir estén en contacto. Después de la primera restricción, eso es lo que hace el equilibrio entre la luz, que es el deseo de otorgar, y el deseo de recibir. Después, quien siga estudiando va a ver que en la Kabbalah se habla permanentemente de eso, de cómo llegar a desarrollar un masaj. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vivimos en la condición de que el deseo y la luz que se presenta para nosotros en nuestra condición, vamos a decir, actual, como recibir placer, eso es lo que nos ilumina, no pueden estar juntos, vamos a decir, sino que hacen un cortocircuito, vamos a decir, que uno apaga el otro. Si está el placer, anula el deseo, ¿no? El deseo se puede sentir únicamente como la carencia del placer, vamos a decir que la persona quiere es que todavía no lo tiene, y en cuanto puede soportar que no lo tiene y tiene la expectativa que lo tiene, que lo puede ver que lo va a conseguir, entonces mientras tanto vamos a decir, ese dolor que es querer se siente como placer, un placer que se va a recibir en el futuro. Cuando ya ve que no lo va a recibir, entonces esa misma sensación de querer se siente como dolor. Cuando se pasa al umbral de que ya esto es un imposible, ¿no? Vemos que por eso el 60% de la humanidad pasa por depresión. ¿Por qué? Porque no se puede desarrollar egoístamente. Nosotros en las condiciones actuales en las cuales vivimos socialmente no nos podemos desarrollar egoístamente. Y por eso, vamos a decir, gran parte de la población está en depresión. Eso es con todos los deseos, con la comida, con todos los deseos así. Uno tiene hambre, en el momento que come, el hambre desaparece. Cuando uno piensa, ¿cuándo voy a comer? También el hambre se agranda y uno tiene ganas de más y más y más. Algo muy simple de la psicología nuestra. Y en principio otro punto que a lo mejor, yendo más al tema que a nosotros nos concierne, vamos a decir, y no al nivel de la psicología, sino que lo que nosotros vemos es que en un principio, en lo que es el desarrollo de la creación, es la luz está antes del deseo. O sea, el deseo se desarrolla como consecuencia de la luz. Nosotros para ascender tenemos que agrandar este deseo. La luz está todo en Ein Sof para que lo recibamos. Y en realidad no hemos salido de ahí. Ahora lo que nosotros tenemos que desarrollar es un anhelo, una carencia. ¿Estamos? Entonces en el propósito, en lo que es el ascenso que tenemos que hacer, nosotros tenemos que desarrollar una carencia. Y esa carencia o ese anhelo es también de lo que vamos a hablar
permanentemente, vamos a decir, para los que después deciden seguir estudiando en los próximos cursos. De eso es lo que vamos a hablar permanentemente, cómo desarrollar esa carencia. ¿Estamos? ¿Alguien quiere hacer una pregunta en Zoom? Sí. Sí, Mari. Tenés que abrir el micrófono, ahí está. Ahí hablé. Sí, gracias. ¿Qué produce la angustia cuando uno no recibe la luz, cuando uno no tiene la capacidad de otorgar? ¿Cómo se produce la angustia en el hombre? ¿Cómo? ¿Cómo se produce la angustia en el hombre cuando no puede otorgar y no puede recibir la luz? Cuando uno siente el deseo y siente el dolor por la frustración, la angustia, ¿qué lo produce? ¿Qué es lo que produce la angustia? Vamos a hablar en términos... el camino. Vamos a hablar en términos generales cuáles son, vamos a decir, cuáles son las clarificaciones, qué tipo de clarificación es la que viene a ser el hombre en la creación. En términos generales, para no entrar en particular, vamos a decir en el tema. En términos generales, vamos a decir, nosotros tenemos dos tipos de clarificación que se pueden hacer, que la Kabbalah la va a llamar, vamos a decir, que se llaman dulce y amargo, dulce y amargo, y verdadero y falso. Falso. ¿Estamos? Estos son los dos tipos de clarificación que nosotros podemos hacer como seres humanos. Esto es todo lo que distinguimos, en principio. ¿Qué es lo que pasa? Adán Rishon, cuando fue creado, se encontraba en la situación de que todas sus partes estaban en otorgamiento. Y por lo tanto, lo que era, ¿qué distinción podía hacer? Podía ser la distinción de dulce y amargo. O sea, en lo cual él podía otorgar, eso le causaba bienestar. Lo que no podía otorgar, le causaba displacer. Supongamos que nosotros estemos en una condición social donde cada uno está en relación con los demás y lo que hace para el bien de los demás, él lo siente como algo dulce. Eso le da satisfacción. Y lo que no, lo siente como amargo. ¿Estamos? Eso sería, ¿en qué condición estaríamos? Por ejemplo, las hormigas viven en una condición así. Lo que hacen para el bien de todo el conjunto de las hormigas, lo sienten como dulce. Una acción que no va a ser para el beneficio de todas las hormigas, lo sienten como amargo. Entonces, por eso se dice que Adán Rishon, cuando fue creado, se encontraba en la situación de ser un ángel. Que era un ángel, como en la naturaleza que nosotros vemos, es un animal. Un animal actúa de acuerdo a lo dulce y lo amargo. ¿Estamos de acuerdo a lo dulce y lo amargo? O sea que lo verdadero es lo que es dulce y lo falso es lo que es amargo. ¿Estamos? ¿Cuál es normalmente nosotros queremos como separar, ¿no? Separar. Ahora, ¿cómo poner en relación esto, vamos a decir? Es todo el problema de la cuestión. ¿Cómo poner en relación estos dos esclarecimientos? ¿Qué es lo que, a lo mejor algo es dulce para mí, ¿no? Pero no es verdadero. Pero como está escrito que sobre la espada que pone el ángel de... No importa. Que la punta de la espada es dulce y que después... ese sería el placer con el fin de recibir. Egoísta, que uno le parece que es dulce, pero en realidad
es la espada de la muerte. Está hablando de muerte espiritual, claro. Entonces, el tema, vamos a decir, es cómo poder llegar a poner las cosas en relación, vamos a decir. Por un momento, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a decir, obviamente que nosotros distinguimos como verdadero y falso, querramos o no querramos, de acuerdo a lo que nos da placer. Es algo que es inevitable. Ahora, la cuestión es si lo que nos da placer está en concordancia con el objetivo que la naturaleza tiene, con lo que la naturaleza quiere. ¿Está en concordancia o no está en concordancia? Por el momento no lo podemos saber, no es algo que podemos saber. O sea, la persona no puede decir, ¿por qué? Porque tendría que conocer cuál es el plan que tiene la naturaleza. Yo tendría que conocer cuál es el plan que tiene la naturaleza, y entonces podría decir, sí, mi deseo está en concordancia, y podría medir. Mientras tanto, todas esas cosas no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es lo que se llama fe en los sabios. Que, vamos a decir, de la misma forma que yo tengo un problema y voy al médico, yo tengo un problema de cómo estar en concordancia con la naturaleza, voy de un sabio que sabe cuál es el plan que la naturaleza tiene, y entonces él me cuenta, vamos a decir, cómo yo puedo empezar qué es lo que yo puedo hacer, como un médico que me dice, qué es lo que yo puedo hacer para llegar al estado que se llama salud. Entonces un sabio de la naturaleza, que se llama cabalista, él me puede contar a mí cómo yo puedo llegar a estar en equivalencia con el creador o con la naturaleza. ¿Estamos? Y entonces acá yo puedo estar en algo puedo empezar a desarrollar lo que es lo verdadero y lo falso, de acuerdo a lo que es el plan que la naturaleza tiene. Y a partir de ahí se va a desarrollar en mí, que voy a poder distinguir en realidad lo dulce y lo amargo que está en mi propia naturaleza y cómo tiene que ser. O sea, la situación en la cual me encuentro y cuál sería la situación deseable. Porque yo necesito dos estados que estén en mí. Necesito mi estado actual y un estado al cual quiero llegar. Y con respecto al estado al cual quiero llegar, entonces, ¿qué medios me pueden ayudar a mí para llegar a ese estado? Y eso después lo vamos a estudiar muchísimo más profundo en la Kabbalah. Cómo desarrollar la carencia para el próximo estado, si la persona puede desarrollar ese estado por sí misma. Nosotros acá entramos como si fuera en lo que es, vamos a decir, el propósito que la religión tiene. Vamos a decir, así lo llama Baal Sulam, escribió un artículo que se llama ¿cuál es el propósito de la Kabbalah y de la religión? Dos artículos, vamos a decir, uno, ¿cuál es el propósito de la religión? ¿Cuál es el propósito de la Kabbalah? Normalmente, vamos a decir, nosotros nos quedamos desarrollamos dos tendencias que no van en ese sentido. Una es que nos hemos adherido a los medios, vamos a decir, y no a la finalidad, a los medios, tener placer de los medios. Eso es lo que pasó con el judaísmo en el exilio. Y el otro, que nos hemos adherido a la finalidad que pone llegar al amor al prójimo, pero que creemos que lo podemos hacer por nosotros mismos o que lo estamos haciendo. Las dos cosas son falsas. Las dos cosas son falsas. Las dos son falsas. Ese es el problema, que nosotros no queremos resolver la situación. Y entonces, para resolver la situación necesitamos de la Kabbalah. Que la Kabbalah nos pone la situación en la cual estamos, el estado que es deseable y todos los elementos que yo necesito para llegar al próximo estado. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí se va a empezar a acomodar todo el mapa. Mientras tanto, si no sabemos a dónde tenemos que ir y dónde estamos, lo único que puede pasar es que, obviamente, que como la naturaleza nos tiene que llevar ahí, nos presione. Y eso es lo que vemos, desgraciadamente, vamos a decir, que la naturaleza nos presiona. Por el momento en el nivel inanimado, pero también nos puede llegar a presionar en el nivel biológico. Que pasa al nivel biológico, la presión que la naturaleza haga, vamos a decir que haya todos problemas, enfermedades y demás, vamos a decir que todavía a lo mejor no hemos visto, que... ¿Estamos? O sea que lo principal es eso, llegar a distinguir la situación en la cual yo estoy, la situación en la cual quiero llegar y todos los medios que me pueden ayudar a ir en esa dirección. La pregunta era
¿cómo se llega a la angustia? ¿Qué es lo que hace llevar a la angustia? Otra cosa más que podría agregar con respecto a eso, que en la Kabbalah la angustia es algo diferente de lo que se conoce de forma psicológica. Justamente la angustia es el no poder otorgar, como bien dijiste, y Baal Sulam con respecto a eso dice así, en la carta 57, dice: no hay un estado más feliz en el mundo del hombre cuando se encuentra desesperado de sus propias fuerzas. No hay un estado más feliz que cuando él se encuentra desesperado de sus propias fuerzas. Es decir, porque ya se esforzó y hizo todo lo que está a su alcance y no hay remedio. Porque entonces es digno a una plegaria completa para su ayuda. Porque sabe que de seguro que su trabajo no le va a traer el beneficio, y mientras que él siente una fuerza que él puede dar por sí mismo, su plegaria no es completa, porque la inclinación al mal se anticipa y le dice que todavía tiene que hacer todo lo que está a su alcance, y luego será deseado por el Creador. O sea, el Creador tiene todo para dar, lo que falta es el deseo, y en realidad llegar a esa angustia, que es diferente a la angustia que nosotros conocemos, es esa angustia de en realidad no poder llegar al Creador, llegar al propósito de la creación, es la que en realidad hace que la plegaria sea respondida. Es un concepto completamente diferente de lo que nosotros conocemos como angustia. Que quede claro que es de no poder otorgar. Esa frase es uno de los principios del estudio y de la plegaria, que en realidad es lo que hace falta, es llegar a la plegaria completa, quiere decir al deseo completo de estar en concordancia con el Creador. Nos pregunta Hortaney Robles. ¿Alguien quiere preguntar en el chat? ¿En el Zoom? Monterrey. ¿Viste que quieren preguntar? Sí, Monterrey. Buenas noches. Aquí, ¿qué papel juega la intuición para la clarificación? Porque creo yo que si tú pones atención en tu intuición y en tu sentir, de alguna manera tu camino lo puedes guiar en cuanto a la clarificación. Sí juega un papel importante, ¿no? El hecho de yo intuyo, yo siento y me dejo llevar por ambos. Acá hay muchas cosas. La Kabbalah primero que no lo llama intuición. El juez no tiene lo que... ¿Cómo es? El juez tiene únicamente lo que sus ojos ven. Y no solo eso, sino que la Kabbalah lo que investiga es el sentimiento, el sentir. Es la ciencia que investiga el corazón. Lo que uno siente. Y no es algo... No, intuición es cuando decimos que no tenemos en claro algo. La Kabbalah no trata con inexactitudes. Entonces el sentir, el que de alguna manera, por el que tú te guías, por el que uno se guía como ser humano, pues. Sí, vamos a ponerlo en el marco, vamos a decir, que del objetivo que nosotros tenemos, vamos a decir, en el marco del objetivo que nosotros tenemos, que es llegar a estar en equivalencia con el Creador, vamos a decir, que es lo que vos estás diciendo, a ver cuál es la intuición que la persona tiene, cuál es la sensación que él tiene, qué es lo que dice la sabiduría de la Kabbalah, que la persona tiene que estudiar donde su corazón lo lleve. ¿Estamos? Esto es, porque acá de lo que estamos hablando, vamos a decir, es de herramientas para alcanzar la meta de la creación. No en general cómo nosotros nos movemos en el mundo. Ahora, como nosotros nos movemos en el mundo, está todo programado de acuerdo a nuestra naturaleza, inconscientemente. Ya estamos hechos de tal manera, si actuamos, fuimos influidos desde que nacimos, esto, lo otro. Ya tiene un destino también nuestra propia alma de cómo se tiene que desarrollar, por qué situaciones tiene que pasar y demás. Vamos a decir, eso no tenemos ningún manejo, vamos a decir,
lo único que nosotros podemos llegar es acelerar este proceso, por una parte, o sea, el proceso de desarrollo, que se acelere, eso por un lado, y por otro lado, estar de acuerdo con el proceso que la naturaleza realiza. ¿Estamos? Que eso es lo fundamental, que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos en contra, totalmente en contra. Ahora, en ese sentido, vamos a decir, con respecto a lo que vos estás diciendo, vamos a decir, en realidad la persona tiene que llegar a desarrollar en principio lo que normalmente se llama fe, vamos a decir. O sea, que él puede estar por encima de su egoísmo, por encima de lo que él piensa y también por encima de sus sensaciones. De eso todavía no hablamos, digamos. Después, ustedes quien quiera empezar a desarrollarse en ese sentido, lo ideal es estudiar con, vamos a decir, con una persona, vamos a decir, que conozca este proceso por completo y estudiar en grupo también. Y por eso se pueden sumar, vamos a decir, a lo que es el grupo de Bnei Baruch y estudiar conjuntamente con nosotros, vamos a decir. Nosotros no los podemos guiar a ustedes, vamos a decir, en lo que es el desarrollo que ustedes pueden tener. Eso, vamos a decir, por una parte. Después, si la persona tiene que responder, como vos decís, intuitivamente, vamos a decir, de acuerdo a la sensación que tiene, vamos a decir, el conjunto de sensaciones, y que la intuición, vamos a decir, sería como la interpretación de ese conjunto de sensaciones. No sé, que si lo vemos en lo que es el desarrollo, vamos a decir, después más adelante el que quiera estudiar, repetimos, vamos a estudiar este libro, ahí vamos a ver cómo tiene que responder, si tiene que ir de acuerdo a sus sensaciones, si no, cada circunstancia es diferente, vamos a decir. Ahora, la decisión con la que vos te vas a encontrar después de un cierto tiempo que empieces a estudiar, eso le pasa a un montón de personas, ven de qué se trata, qué es lo que es la Kabbalah y demás. Están aquellos, vamos a decir, que quieren, vamos a decir, estudiar. Es una decisión que la persona tiene que tomar de acuerdo a, como vos decís, a la intuición que él tiene, de acuerdo a lo que él siente. Si él siente que este es un lugar en el cual se puede desarrollar, perfecto. Si no, lo que tiene que hacer es buscar el lugar que es adecuado para él. ¿Estamos? Eso en ese sentido, que esa es la única decisión que ahora tenemos, vamos a decir. Pasamos por algunas clases introductorias y demás, y cada uno puede ver, vamos a decir, qué es lo que acá se ofrece, vamos a decir. Entonces, en ese sentido sí tiene que verlo de acuerdo a su propia sensación, vamos a decir. Fuera de esta decisión, que en realidad que la persona tiene que realmente decidir dónde estudiar de acuerdo a lo que le dicta su corazón. Realmente el libro que mencionó Sebastián, el libro rojo de los escritos sociales del Rabash, que es el maestro del Rav Lightman, él ahí describe todo el sentir de la persona cuando empieza a desarrollarse. Realmente la persona siente que en realidad ahora siente esto, después siente esto, después siente esto. Rabash describe todas estas sensaciones y sabe por el proceso que la persona tiene que pasar. Uno lee el libro y de repente dice, esto me pasa a mí, está hablando de mí. Es que la persona en el desarrollo espiritual pasa por etapas que ya los cabalistas investigaron cuáles son todas esas etapas y de qué manera reacciona el deseo de recibir y qué, ¿cómo se dice? Teanot. ¿Qué reclamos? ¿Qué reclamos tiene el deseo de recibir? Ahora reclama esto, ahora siente esto, ahora dice esto, y está todo en el libro. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una cosa así? Está hablando de mí. No es que está hablando de uno, sino que ese es el proceso por el cual pasa la persona. Y eso es lo que el egoísmo, cómo el egoísmo reacciona ante eso. Cómo el trabajo con la luz que reforma hace reaccionar el egoísmo. Como las famosas preguntas del faraón, ¿quién es el creador que yo escucho de su nombre? ¿O qué es este trabajo? Todo tipo de reclamos que el egoísmo reacciona ante el trabajo en la sabiduría de la Kabbalah. Y eso es lo que en realidad, por eso esto es una ciencia, es algo exacto que la persona pasa por todas las etapas, y todas las etapas están descritas en los libros de Kabbalah.
Estamos, pero siempre de lo que acá hablamos es no cómo nos comportamos en el mundo en general, sino de qué es lo que podemos hacer para llegar a estar en equivalencia con el Creador. Tenemos un objetivo, nos pusimos una meta, somos unos grandes egoístas que queremos más que todo, no nos conformamos con nada, todo nos parece que es insuficiente. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Yo quiero más. Yo quiero más. Ser como el Creador. Ahora, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para desarrollar ese deseo? Es lo que trata Rabash. ¿Estamos? Y a partir de ahí, cómo también trabajar con las sensaciones y demás, también él lo aclara. Podés tener una guía, vamos a decir, en general en las clases que tiene Bnei Baruch, vamos a decir, también eventos y demás, que lo fundamental es que la persona se integre en un lugar donde se trabaja de esta manera. Vamos a decir, no, ¿por qué? Porque nosotros ganamos todo lo que el resto clarifica también. Si nosotros nos integramos a un lugar donde se trabaja de esta manera, nosotros ganamos nuestro aporte, vamos a decir, con nuestro deseo también ganamos todo lo que el resto clarifica, porque somos una sola alma, vamos a decir. Nuestra alma está en todos los demás. Entonces todas las clarificaciones que los demás hacen también pasan a nosotros. Y por otra parte, la pequeña clarificación que la persona hace, vamos a decir, desde el inicio de su deseo, eso ya mueve todo el sistema espiritual. Mueve todo el sistema espiritual y cambia todo lo que existe en el mundo. Nosotros pensamos que nosotros no influimos. Sí, nuestra influencia es enorme. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el deseo que es el mayor de todos. Entonces un movimiento en ese deseo, el movimiento más pequeño que sea, genera un cambio en todo el resto de los componentes de la creación. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Si fuéramos conscientes estaríamos presos de querer otorgar. Nada más quisiéramos desarrollar ese deseo. Esta es la famosa frase que dice que si nosotros supiéramos que en realidad en el prójimo está nuestra alma, todo el día estaríamos persiguiéndolo para otorgarle. Una frase así semejante. Nosotros, por eso es lo que vimos en esta clase, que los mundos nos ocultan toda esa realidad. Nosotros no tenemos acceso a la verdadera realidad, a lo que es la verdad. Por eso lo que estoy hablando ahora es cómo en realidad desarrollarnos y de esa manera poder revelar al Creador y cómo Él se comporta con respecto a nosotros de forma de bueno y benefactor, y que Él es la única fuerza que gobierna la realidad. Que es justamente la pregunta que nos hicieron acá. ¿Qué pregunta? Nos pregunta Kevin de Perú. ¿Quién controla este mundo? ¿Quién controla este mundo? Hay una de las mayores teorías conspirativas, ¿no? ¿Quién controla este mundo? Dice que ¿quién controla este mundo? ¿Quién controla este mundo? Los judíos. Los sabios de Sion controlan este mundo. Perdón, los sabios de Sion. No, ¿quién controla este mundo? ¿Quién controla? ¿Quién maneja? ¿Quién ata todos los cabos? ¿Quién desarrolla el comunismo? ¿Quién desarrolla el capitalismo? ¿Quién maneja la plata? ¿Quién maneja los medios de comunicación? ¿Quién maneja? ¿Qué más? ¿Quién maneja todo? Todo. Entonces, en principio, no hay nada que no sea hecho por el Creador. Existe una sola fuerza. Como dijo Maimónides, es una, única y especial. Lo que significa que tiene un único propósito y que todas las acciones que realiza están dirigidas a ese objetivo. O sea que aunque nosotros veamos que se presentan fuerzas que parecen opuestas, todas tienen el mismo objetivo. Todas tienen el mismo objetivo y todas son manejadas por el Creador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y no por nada, vamos a decir, se presenta esa teoría conspirativa en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos nosotros
manejar el sistema. ¿Qué significa que nosotros podemos manejar el sistema? Si nos ponemos el mismo objetivo que el Creador tiene, entonces atraemos la luz al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera todo se acomoda de acuerdo a, vamos a decir, el movimiento que nosotros realizamos. Y esa es la diferencia, que si el Creador maneja él directamente el mundo, sin que nosotros por nuestra parte desarrollemos esta carencia de llegar también nosotros al fin de la creación, la única forma que el Creador tiene de manejar el mundo es por el sufrimiento. Porque las riendas que el Creador tiene en las manos para mover al ser humano es por el placer o por el sufrimiento. Y entonces, ¿cómo nos puede sacar de la situación en la cual estamos y llevarnos a un estado siguiente? La única forma es que suframos en la condición en la cual nos encontramos. Y entonces tiene que aumentar los problemas entre las personas y tiene que aumentar los problemas que hay entre las personas y el resto de la naturaleza y demás. ¿Para qué? Para que... No, esta situación es insoportable. Pensemos otra cosa. ¿Cuál es el estado siguiente? ¿A dónde tenemos que ir? Y así ha sido conducido la naturaleza siempre, que ha pasado de una situación a la siguiente a partir del malestar que se sintió en una cierta condición. Así las revoluciones y los cambios sociales y demás. Y así el desarrollo mismo de la persona. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos tomar las riendas y que seamos nosotros los que hagamos este desarrollo? Y eso es lo que plantea la sabiduría de la Kabbalah, lo que se llama el desarrollo por medio de la Torah o por medio de la luz. O sea que seamos nosotros quienes generemos esta carencia y nos antepongamos a que venga la luz directamente, que se llama juicio. Y entonces nosotros desarrollamos esta carencia y entonces la luz puede entrar. Y eso es lo que se llama verdaderamente misericordia. O sea, misericordia no se llama de que uno va y es compasivo con el otro y demás, sino que misericordia en la espiritualidad se llama de que nosotros podemos llegar a generar este anhelo por nosotros mismos. Y eso es lo que se llama también el gobierno de la tierra, que nosotros empecemos a desarrollar este mismo desarrollo por nosotros mismos. Y si nosotros no lo hacemos, vamos a decir, el Creador lo maneja. Y de todas formas, si desarrollamos este anhelo, vos podés decir, pero el Creador lo maneja, sí. Pero nosotros le anteponemos este pedido, le anteponemos esta carencia. Y entonces, él no es como, vamos a decir, como un padre, que si el chico no quiere estudiar, entonces lo tiene que forzar de alguna manera. Y en cambio, si el chico quiere estudiar, es como sienten que están de acuerdo. Aquí es lo mismo, vamos a decir. Nosotros queremos aprender lo que la naturaleza nos quiere enseñar, ¿sí o no? Vamos a decir. Ahí es donde tenemos que, vamos a decir, desarrollarnos. Entonces, ¿quién maneja el mundo? Por una parte, el mundo lo maneja, vamos a decir, el Creador. Pero por otra parte, vamos a decir, la forma en la cual nosotros sentimos cómo el Creador maneja el mundo depende única y exclusivamente de aquellos que quieren estar en relación directa con el Creador, que se llama Israel. Pregunta, ¿los mundos espirituales son grados de conexión entre nuestras almas? Otra vez, Kevin. ¿Los mundos espirituales son grados de conexión entre nuestras almas? Nosotros dijimos que los mundos son ocultamiento de la luz para el deseo. O sea, la reducción de la luz, cómo ocultarla. Ahora, eso es de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, en realidad en el grado que se encuentra, el grado de conexión que hay entre las almas, es el nivel en el cual puede estar el alma. ¿En qué nivel está? De acuerdo a la corrección. De acuerdo a la conexión que hay, ese es el grado en el cual está. Pero eso es, en realidad, no es la definición de mundo, sino ese es el lugar en el cual se encuentra el alma. De acuerdo a su nivel de corrección y conexión con el resto de las almas. Me parece que nos tenemos que ir despidiendo, que se nos está acabando el tiempo. Sí. Una última pregunta que nos pregunta María Elena. El estudio del libro de Rabash, del que hablamos antes, sería continuar avanzando en este proceso de aprendizaje de la Kabbalah, y de ser así los horarios son accesibles, es decir, podemos estudiar a cualquier hora,
o tenemos que estar presentes en el tiempo actual de transmisión. Hay una etapa, un semestre que se llama el grupo joven, que ahí es donde se estudia estos escritos. Igualmente los artículos de Rabash están en la biblioteca, ustedes pueden acceder a ellos y empezar a leer. Kabbalah.info/es en la biblioteca, ahí ustedes van a, bajo el título de Rabash, van a poder encontrar los artículos, pueden empezar a leerlos, no hay ningún problema. El estudio se hace en el grupo joven, el grupo joven también tiene clases grabadas, sería algo similar a esto, pero eso es más adelante, ya van a recibir información. Creo que hay alguna otra pregunta, pero se la vamos a dejar a los instructores del Facebook que contesten. Nosotros les agradecemos por haber estado con nosotros. Estamos viéndonos la semana que viene, si Dios quiere. La semana que viene está el Congreso de Arabá. Entonces, si ustedes quieren verlo, pueden ponerlo en CAMTV/SPA. Nosotros igual se vamos a recordar la semana que viene. CAMTV va a tener la transmisión del Congreso. No se lo pierdan, se lo recomendamos. Y ¿alguna palabra? ¿Última palabra? No, un gusto haber estado con ustedes. Esperemos vernos la semana que viene. El domingo, como siempre, tienen la clase. Con Chile. ¿Qué van a dar? ¿Qué tema es lo que van a dar? Vamos a ver cuál es el tema. No hay nada más que él. Ese es el Ahí tema de la está, próxima justo, clase. mirá, lo que preguntaste entonces. No te lo alcanzamos a responder bien. Esperemos que el domingo recibas una respuesta. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias por todo. Adiós. Hasta la amigos. próxima vez. Hasta la próxima.